Baja Participación registró este fin de semana el ejercicio de votación del presupuesto participativo para los años 2020 y 2021. Presidentes de casilla coincidieron en que apenas 6 de cada 100 ciudadanos acudieron a votar por proyectos orientados principalmente a temas de seguridad, pavimentación de calles, luminarias y mejoramiento de espacios públicos. Involucrarnos más en estos temas y pues ahorita que tenemos la oportunidad de hacer valer nuestra voz, pues no lo hacemos. Entonces sí que realmente no dejen pasar la oportunidad y que vengan a ejercer su derecho. Pues la verdad está muy flojo, o sea, la gente sí pregunta, pero nada más se queda preguntando, pero no se queda a votar. También coincidieron en que hace falta involucramiento por parte de los habitantes de la Ciudad de México, aunado a la poca difusión de este ejercicio democrático avalado por la Ley de Participación Ciudadana recientemente aprobada en la capital del país y la influencia negativa del coronavirus. Pues yo considero que lo principal, lo básico es hacer una difusión mucho mayor, mucho más amplia antes de la jornada. Y pues del mismo día de la jornada, a lo mejor con perifoneo o con otro tipo de llamados, porque pues la verdad sí es un gran esfuerzo. Quizá por los antecedentes que ha habido, o quizá por lo del coronavirus, quizá alguna otra incidencia, igual de que se hizo en fin de semana y algunas personas optaron por ir de vacaciones. Este año, de acuerdo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se instalaron 3.214 casillas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y los recursos generales que se destinen oscilan entre los 246.279 pesos para las colonias o barrios más pequeños y de hasta 5.521.360 pesos para las colonias más pobladas. Cabe destacar que en 48 pueblos y barrios originarios, la elección de comisiones de participación comunitaria se canceló en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Ciudad de México, que emitió un plazo de 24 horas para cancelar el ejercicio y ordenó reponerlo en un plazo no mayor a 90 días. Los 48 barrios y pueblos originarios en los que no se llevó a cabo este ejercicio se ubican en las alcaldías de Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Con imágenes de Libe Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.